y eso le hizo pensar en alguna canción. Eso me ha hecho, vuelvo y te repito, me ha enriquecido las posibilidades de en algunas de mis canciones nombrar todo ese tipo de cosas que como vivencias he tenido. César, ¿cuál ha sido el concurso que más le ha gustado? El evento al que ha asistido y que le ha llenado. A ver, para mí todos los concursos son importantes. Yo los divido entre menores y mayores, sin decir que uno es más importante que el otro. Pero hay un concurso, hay varios. Primero, Cotrafa, en el municipio de Bello, fue el primer concurso nacional donde yo obtuve un primer lugar con mi tiple confidente compartida con el maestro Ernesto Rivero Ramírez. Y Aguadas, donde en el año 1999 fui objeto de un homenaje que me llenó el alma porque no era un homenaje de carácter político, sino de carácter humano, donde todo el público asistente al Coliseo se puso de pie por muchos minutos para ovacionar a César Castrillón y eso no lo podré borrar jamás de mi mente. Hay una canción que es muy reconocida, A Cambio. ¿Por qué? Bueno, A Cambio es una de las canciones más recientes dentro de la producción de estos 40 años. Es una canción que yo todavía no entiendo dónde tiene su secreto y cuál es el secreto, pero es una canción que pienso que se identifica mucho o identifica mucho a través de lo que dice a la gente actual, a los muchachos de ahora, porque es una canción con un texto sencillo, con una muy buena melodía puesta por el maestro Fernando Salazar Wagner de la ciudad de Cali y que sorpresiva y gratamente para mí se ha vuelto como un hito para declararse en el amor las parejas actuales. Ahora volvemos, porque esa última parte, Fernando Salazar Wagner, lo vamos a tocar después de este pequeño corte que vamos a hacer en Café y Palabra. Volvemos en Café y Palabra con Ancísar Castrillón Santa. Ancísar, Fernando Salazar Wagner ha representado en estos últimos 4 años algo muy importante en su vida como compositor, como autor. A ver, Fernando Salazar, tuve la fortuna de tener un contacto musical hace unos 4 años, como tú lo dices, y la verdad es que le ha dado un vuelco total al concepto musical que se tenía de Ancísar Castrillón. Con Fernando hemos conquistado unos 10 premios nacionales con obra inédita y hemos participado en muchos conciertos como compositor de cantautores y pienso que vuelvo y repito, en la más reciente etapa de la obra de Ancísar Castrillón ha tenido mucho que ver y pienso también que entra a formar parte casi que directamente del patrimonio musical quindiano, siendo él del Valle del Cauca. Bueno, voy a darle unos nombres y usted me dirá qué pasa ahí. Pacho Galán. A ver, Pacho Galán es una muy buena historia en la vida de Ancísar Castrillón. Yo estuve viviendo en Barranquilla 6 años, donde participaba en un concurso de aficionados que tenía en La Voz de la Patria esa inmensa compositora colombiana como es, por fortuna todavía, como es doña Estercita Forero, la novia de Barranquilla. Y de allí tuve contacto con algunos de los del grupo base que acompañaban o que nos acompañaban, a los que como aficionados nos presentábamos. Con el tiempo, algunos de aquellos músicos entraron a formar parte de la orquesta del maestro Pacho Galán y yo me pegaba para los ensayos de la orquesta y voluntariamente y sin sueldo comencé a ser el atrilero de la orquesta del maestro Pacho Galán.
El utilero. Sí, que le llevaba las... el que acomodaba los repertorios en los atriles y armaba los atriles y ayudaba a cargar las cabinas para cuando ellos tenían presentaciones en algún sitio. Y después, poco a poco y con algo de conchudez, me fui yendo a las presentaciones de ellos. Y una vez en algún ensayo el maestro le solicitó a uno de los cantantes de la orquesta, a Abel García, quien después estuvo cantando con Lavillos y con la orquesta de Doris Salas en Venezuela, que para la próxima presentación en el Hotel del Prado tenía que interpretar un bolero de un compositor, del maestro Fran Domínguez, un bolero que lleva como título Imágenes, tema que yo cantaba en el programa de aficionados. Y al próximo ensayo Abel García vino y no se sabía bien el tema, ni la melodía ni el texto, tuvo muchos tropiezos, y uno de los músicos conocidos míos que antes me acompañaba en el programa de aficionados me pegó el empujón, cosa que me asustó mucho porque era la orquesta en pleno, y me dijo: mira, paisa, cántalo, que ese tema lo cantas tú con otros y está en tu tono. Y ahí estaba el maestro Pacho Galán, que además era una figura representativa más que directiva de la orquesta, porque el que dirigía en el momento la orquesta era el maestro Armando Galán Gravina, primera trompeta e hijo del maestro Pacho. Me lo hicieron repetir 2 o 3 veces, al sábado siguiente lo estaba cantando yo en el Hotel del Prado. Y eso generó que pasara yo a tocar cencerro, a hacer coros con la orquesta y a cantar los boleros cuando querían que la gente ya se fuera para la casa. Qué bien. Ernesto Riveros. En alguna tertulia que tuvimos a la cual asistí como espectador, de las mismas que hacía FunMúsica, tuve la oportunidad de tener un contacto. No fue muy agradable el primer contacto con Ernesto, pero la admiración siguió igual, hasta cuando tuvimos la oportunidad de comenzar ese concubinato musical y a compartir textos y melodías, y eso era como una fábrica de música. El maestro vivía atrás, en la calle, en la carrera 13, atrás de la Escuela de Administración, que para entonces era el Club de Bavaria, y comenzamos a compartir textos, y era tantas las posibilidades que la vida me brindaba de hacer texto en esos momentos, que era yo haciendo textos y él musicalizándolos, y además comenzaba a cantarlos un barítono grande de acá de la ciudad de Armenia, como ha sido Rafael Cárdenas. Fue una época muy bonita con el maestro Ernesto Riveros. Estamos retomando eso, acabamos de hacer una producción musical a dueto, donde los dos estamos interpretando textos de mi autoría y melodías del maestro Ernesto Riveros. Siento una gran admiración por él y es válido el momento para refrendarla. César, ¿se le dificulta colocarle título de pronto al texto para que le quede un título bien, etcétera? A ver, en muy pocas oportunidades, pero poquísimas, ha salido primero el título. Yo creo que se podrían contar en los dedos de esta mano. Pero normalmente dejo o busco que alguien me recomiende títulos. Eso ha pasado con canciones como A Cambio, para hablar de las más recientes, pero también con canciones como Soy el Café Colombiano y como Cuando se canta un bambuco, que fueron además las 2 primeras canciones que yo tuve la oportunidad de interpretar en público. Yo recuerdo que aparecí en una de esas tantas tertulias en las que estoy siendo reiterativo al nombrarlas, con un cuaderno, ni siquiera un cuaderno nuevo, era un cuaderno viejo, pero donde llevaba 5 o 6 canciones que había ensayado para esa presentación, donde además no iba a tener la oportunidad de cantar sino 2. Ajá. ¿Y qué vas a cantar? Y recuerdo que estaba con Roberto Arias Estefan, que era el presentador del evento, estaba Ariel Ramírez Quintero, y Ariel se me arrimó a un lado, leyó el texto de la primera canción y dijo: esto definitivamente se llama Cuando se canta un bambuco. Es que a propósito, Ariel Ramírez Quintero es un personaje que sabe demasiado de música. A mí me encanta, cuando puedo, preguntarle a Ariel, ¿y esto de quién se trata? O cuando él se va para los diferentes eventos. Creo que ha sido un buen compañero también. Sí, además de Cuando se canta un bambuco, Ariel también bautizó esa noche Soy el Café Colombiano. Esa misma noche. Y esa noche se presentaron esas 2 obras.
yo le advertí a Roberto Arias que jamás en mi vida había cantado públicamente un bambuco y para la época se estaban presentando Luz Ángela Jiménez y Victoria Eugenia Hernández, cada una con su dueto independiente. No existía para el momento todavía el dueto Sombra y Luz como tal. Pero estaba